Bendito el Señor para siempre. Esta noche vamos a ponernos de pie para leer la escritura. El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 11. Capítulo número 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo número 11. Y la escritura dice de la manera siguiente, versículo número 33, en la parte final del capítulo 11. Dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Lo leemos una vez más para los que nunca habían oído o leído esta porción de la Biblia tan profunda, tan extraordinaria. Una vez más, versículo 33 dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar su lugar, los que tienen donde sentarse. Aleluya. Esta noche vamos a orar para que el Señor nos bendiga en la meditación de su santísima palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte esta noche y poder leer y ahora meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que tú, Señor, hables a nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos vivir en esa plenitud de vida que tú has, Señor, dado por gracia a nosotros. En tus manos de amor nos encomendamos, por Jesucristo, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan amén. Inicialmente, no sé cómo les pareció la lectura de esta noche, versículo 33 al 36, pero básicamente habla de esa soberanía divina, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Es decir, que encierra absolutamente que todo lo que existe, o toda la acción que se mueve, o todo lo que sucede, está superditado o atado, dirigido absolutamente por Dios, para la gloria de Dios. Ahora, cuando uno nota la verdad de estos versículos 33 al 36, naturalmente uno lo tiene que asociar esto que aquí se habla con todo lo que se viene diciendo anteriormente, todo lo que se viene hablando desde el inicio del capítulo número 11. Y en esta lectura del capítulo número 11 hay algunos detalles importantísimos que están relacionados, yo diría, según lo que la escritura nos señala, a una acción de Dios soberana a favor de Israel, y nos habla de la actitud gentil o aparente actitud gentil que se daba en aquel momento.
para notar esos dos aspectos y finalizar con la soberanía de Dios, quisiera nada más iniciar leyendo el versículo primero del capítulo número 11, que dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego el verso 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? ¿Para qué dice el verso 25? No seáis arrogantes. El verso 18 dice: no te jactes, dos veces. Y el verso 25 dice: no sean arrogantes. Entonces, aquí encontramos nosotros en estos tres detalles. Primero, la soberanía divina del verso 33 al 36. Encontramos nosotros esta verdad. Y luego encontramos nosotros algo con respecto a al plan de Dios para Israel, por un lado, y por otro lado, la actitud del pueblo gentil: jactancia o arrogancia. A la luz de estos detalles, de estos tres detalles, quisiéramos hablar algo con respecto a que nuestro hablar y nuestro actuar debe ser acorde o a la luz de la soberanía divina. Nuestro hablar y nuestro actuar debe ser acorde o a la luz de la soberanía divina o la soberanía de Dios. Ahora, encontramos nosotros primero lo que se viene hablando en relación a Israel, y es lo que no solamente en este capítulo. Les mencioné los días anteriores que desde el capítulo 9, capítulo 10 y ahora el capítulo número 11, básicamente viene hablando del estado de Israel o la condición de Israel y, en cierto modo, la dureza de Israel. Así es como termina el capítulo número 10. Si ustedes lo pueden ver ahí en su Biblia, dice: pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, que se viene hablando de un pueblo que más bien, en lugar de ingresar, gozar de los beneficios divinos, se dio se metió, se puso o actuó de una manera reacia, rechazando la verdad de Dios, que fue lo que meditamos el martes anterior, en no resistir la gracia de Dios. Ahora, todo eso se viene hablando desde el capítulo 9, pero al mismo tiempo se viene hablando desde el capítulo 9, también 9, 10 y ahora 11, con respecto a que sí, Israel rechazó y que pareciera que Dios entonces, al rechazo que Israel ha tenido, entonces como que se desentiende de Israel. Lo cual ahora Pablo, por el Espíritu Santo, defiende y dice: ¿ha desechado Dios a Israel? Y la respuesta es: en ninguna manera. Ahora, es aquí donde yo diría que, a la luz de la, como dijera, de la actividad o de una superprotección aparente a Israel, pudiera haber surgido como algún comentario de la gentilidad, como diciendo, pues, lo que dice acá: nosotros ahora estamos en la gracia de Dios, y ustedes que empezaron ahora están en la calle. Nosotros ahora pues somos el pueblo de Dios, ustedes no son nada. Algo así, un comentario como de ese tipo, que pudiera decirse que ahora nosotros, que somos gentiles y que no buscábamos
o no teníamos ni buscábamos un acercamiento con Dios y una exaltación divina, resulta que ahora nosotros nos atribuimos todas las promesas de Dios y los dones de Dios. Porque cuando nosotros leemos Jehová es mi pastor, ¿de dónde se sacaron eso ustedes? Si eso era para Israel. O sea, David era el que lo escribió. Pero quiere decir que Dios ya lo venía diciendo en el capítulo 9, en el capítulo número 10, tenía un plan en donde la gentilidad sería incluida a una relación con el Creador. Y ahora nosotros, bueno, si ustedes analizaran su fe, si es que la tienen, son sospechosos, pero digamos que la tienen. Si ustedes analizaran su fe, ¿de dónde se la sacaron? Como les dije la otra vez, ¿de dónde la hemos sacado? ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? Bueno, tuvo que haber habido un proceso similar al proceso de Israel. Como dice el capítulo 9. El capítulo 9 dice de la manera siguiente, dice, no solo esto, sino también dice, para que el propósito de Dios, ese es el capítulo 9, verso 11, para que el propósito de Dios conforme a elección permaneciese. O sea que el propósito de Dios es conforme ¿qué? Elección. Entonces, ¿de dónde sacamos la fe? De la elección. Algo de eso estuvimos leyendo en el capítulo 9, que la fe es el fruto de nuestra elección. O sea que nosotros creímos porque fuimos elegidos. Y les leí también en Tito, o sea, si ustedes se acuerdan, les leí en la epístola de Pablo a Tito. Si ustedes se dan cuenta cómo inicia la epístola a Tito, dice así, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme, ¿cómo dice? Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Digan gloria a Dios, pues, aunque no entiendan. Dice que la fe es conforme ¿a qué? A los escogidos de Dios. O sea que los escogidos de Dios es a los que les brota la fe. Y eso estuvimos estudiando en todo el capítulo 9 de los Romanos. Estuvimos leyendo precisamente algo de eso, que nuestra fe es evidencia de nuestra elección y salvación. Eso fue lo que estuvimos estudiando en relación al capítulo 9. Porque el capítulo 9 y el versículo que le acabo de leer dice: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese y no por obras. Es que el Señor actuó todo el tiempo en base ¿a qué? A la elección. Nuestra fe es producto de la elección. Si ustedes piensan por qué otros no creen y usted cree, usted no lo puede entender. Si usted piensa por qué yo soy cristiano y otros no lo son, no lo podemos entender. Porque para uno es natural, fue engendrado, fue llamado. Y todo eso producto de una elección que viene a aflorar en la fe que ahora hemos depositado en Cristo. Para poder ver en la faz de Jesucristo la gloria de Dios, tuvo que haber habido un acondicionamiento previo, selectivo, para poderlo ver. Si no, no lo verá nunca. El capítulo 11 que estamos viendo, vean conmigo ya que están ahí. Dice, vean el verso 8. 11:8. Dios les dio espíritu de estupor. Oigan esto: ojos con que no vean. Es decir, que ojos con que no vean. Les dio ojos con que no vean. Entonces, ¿para qué sirven los ojos? Ahora, cuando la revelación de Dios o la elección de Dios y el llamamiento de Dios se revela, entonces es lo que le pasó a Saulo. Le cayeron como
escamas de los ojos para poder ver lo que ahora otros no ven. ¿Por qué es que usted bajo la lluvia viene a adorar al Señor? ¿Por qué con sueño en la noche todavía abre la Biblia? ¿Por qué en la carne ya está cansada y usted todavía ora un ratito aunque sea? ¿Por qué? Porque nació en nosotros una fe que fue producto de nuestro llamamiento, pero previo de nuestra elección. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Ahora, parece que cuando se habla de Israel en pleno, hay un poco de conflicto en ello. Primero porque se asocia o se habla como que ahora no hay Israel terrenal. Por un lado como que se asegura que no hay Israel terrenal, sino que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Se excluye. Eso es por un lado. Pero por otro lado, hay un estilo, lo que les dije, lo que dice el versículo que leímos, los versículos que leímos en el capítulo número 11 y el verso 18 y el verso 25, donde pareciera haber un poco de jactancia por la gentilidad, un poco de jactancia, que ahora nosotros pues prácticamente no éramos pueblo y somos pueblo, que andábamos en tinieblas y ahora vemos la luz. Sin embargo, el apóstol lo que está haciendo por el Espíritu Santo es que no, cálmense, hermanos, cálmense, porque aunque Israel ahora pareciera que está en un momento de ceguera, eso no quiere decir que Dios lo haya olvidado. Porque al contrario, lo que la Biblia enseña es, y eso es lo que el capítulo 11 es precioso. El versículo número 28, 29, 28 y 29. Verso 28 dice: en cuanto al evangelio, hablando del pueblo de Israel, dice: son enemigos por causa de vosotros. Es decir, que a ellos no les alcanzó la fe. Y eso ha sucedido todo el tiempo. Dice el Salmo precisamente, y en el Antiguo Testamento dice que no entraron al reposo de Dios porque no tuvieron fe. Ahora, la fe, ahora que está como apagada, como degradada, en silencio de ellos, no es motivo para que la iglesia y entre a decir, bueno, ¿se dan cuenta? Nosotros sí ahora las podemos con Dios y somos el pueblo de Dios y maravilloso, y es verdad. Pero la jactancia y la arrogancia no puede caber en nosotros, porque el trato de Dios o el pacto de Dios, bueno, y si uno lee el libro de los Salmos, cuando el Señor habla de las misericordias a David, uno se queda sorprendido, porque él repite una y otra vez: no apartaré mi misericordia de ti, y no apartaré mi misericordia de tu casa, y nunca la apartaré. Es decir, que Dios se compromete a pesar de los baches. Es igual que nosotros. ¿Cuántos baches han pasado ustedes? Digo, hoyos, pues, baches, no sé si entienden esa palabra. ¿O cuántos valles de sombra han pasado? Y el Señor nos está esperando del otro lado. Dice: no tengas pena, entra, pero ya no seas. Es decir, que nos da gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Israel pareciera que está en un momento así. Es como una ceguera temporal. Es como lo de aquel Elimas, el encantador. ¿Se acuerdan que resistía a Sergio Paulo? Que le dice: queda ciego por un tiempo, le dijo Pablo. Pero ese tiempo habría de pasar para que una figura del pueblo de Israel otra vez recuperara ¿qué? La fe, la vista, ver en Cristo la esperanza, ver en Cristo el único camino, ver en Cristo al Dios eterno. Pero para eso tenía que pasar un periodo misterioso.
Así como cuando uno ve a algún hermano, dice, aquel hermano caído anda, dice, y hasta se alegran. No, hermanos, uno no sabe el trato de Dios con esa persona. Uno no sabe qué está pasando con ellos. Y pareciera que Israel es precisamente eso, un pueblo elegido, pero que a la hora de visualizar en la faz de Jesucristo al Dios eterno, como lo vio Isaías, porque cuando Isaías habla de Jesús, del Mesías, dice, un niño nos es dado, y su hombro será siempre un hombro de reino. Dominará, reinará, será un reino eterno, y su nombre es admirable, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Es decir que Isaías lo vio y creyó. Ahora, después de Isaías, el mismo pueblo de Israel sigue con ese velo. Y que dice Pablo, cuando se conviertan a Cristo, que dice, les será quitado. Correcto, les será quitado. Ahora, la idea es que el pueblo de Israel es un pueblo amado de Dios. Y dice, porque, ese es el verso 29. Verso 29, verso 29, 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿A quién se está refiriendo? Se refiere a Israel, pero se refiere también a todo aquel que ha creído, o que fue elegido, que fue llamado, que fue escogido y llamado. Llegará el momento cuando habrá una reubicación. Quiera Dios que todos los que andan caídos ahorita regresaran en estos días. No vaya a ser que se los lleve el diablo. Sí, porque a veces uno dice, ¿usted es creyente? Yo ando caído. O sea, todavía se glorían y el diablo, los está revolcando el diablo y todavía no regresan. Es decir que, pero uno no debiera ni jactarse. Y eso lo vamos a leer ya en detalle en el capítulo 14 de esta misma carta de Pablo a los romanos, en donde Pablo también media en un sentido para que haya una buena unidad en el pueblo de Dios. Pero ahora no se está directamente relacionando o hablando ya de los que integran el cuerpo de Cristo, sino que está hablando de Israel, y que de Israel no deben necesariamente atreverse a decir, pues ahora nosotros somos las ramas, desgajaron las ramas originales y a mí me pusieron en lugar de él, y ahora nosotros pues somos el pueblo de Dios. Y es verdad, pero la jactancia nunca es buena. ¿Cómo es que dice la Biblia del orgulloso? Que Dios lo ve de lejos, pero al humilde lo va a exaltar toda la vida. Así que nosotros no podemos apresurarnos a hacer juicios sobre las personas, hablar de la gente. Mejor muérdanse la lengua, chismosos. No ustedes, sino otros que no vinieron. Mejor no hablen de nadie, porque ustedes no saben si está bajo un trato divino esa persona. Y uno está hablando, ay, esa vieja usted, mano. Ah, que ese hermano que no sé qué. No, ese es el impío, ese hijo del diablo. No se atreva. Solo porque usted está ahorita guardado en cierto capullo de gracia, no se atreva. Y parecía que la gentilidad estaba un poco ensoberbecida ante la ceguera de Israel. Y entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, les hace saber que el llamamiento divino y que los dones de Dios son irrevocables. ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Dignos del llamamiento divino? ¿Qué va a ser? Solo la gracia nos ha hecho aptos para ingresar a la vida de Dios.
Entonces, ¿dónde está la jactancia? No existe. ¿Dónde está la arrogancia? No existe. Porque no somos mayor que nuestros hermanos, ni somos mayor que Israel, sino que como dice aquí, la raíz sustenta las ramas. Llegará el momento cuando Dios obrará en Israel para que se quite toda jactancia del pueblo de Dios. Entonces, cuando señalaba el hecho de que no hablemos ni actuemos como si no hubiese un Dios soberano, es lo ideal. Muchos de nosotros nos adelantamos a juzgar casos, cosas, personas, situaciones, y nosotros no sabemos si Dios está atrás de todo. Es igual que los amigos de Job, ¿se acuerdan? Los amigos de Job lo hicieron pedazos a Job. Le decían: no, que tú eras justo y mira cómo estás, desgraciado, te llevó el diablo. Y la Biblia habla, cuando uno lo lee el capítulo primero, cómo Dios dijo a Satanás: no has visto a mi siervo, no hay otro como él. Y los amigos de Job lo estaban haciendo pedazos. ¿Cuántas veces usted ha hecho pedazos a algún hermano? Callados se quedan, ¿verdad? Porque saben que alguna vez han hablado de algún hermano. ¿Qué sabe usted? Si él anda, ahorita le apagaron la luz y ahorita necesita la luz que nosotros le podamos dar, el afecto, el cariño, para que se levante. Uno no sabe. Pero en el caso de Israel, Dios le hace saber a los jactanciosos gentiles y orgullosos gentiles que se callen. No les voy a decir el hocico, no, sino la boca. Que se lo callen. Porque irrevocables son los dones, el llamamiento de Dios. Dios no va a fallar con su pueblo. Dios no va a fallar con su pueblo. Dios no va a fallar con aquel que le dio su corazón. No va a fallar. No lo va a dejar. Aunque la crisis sea profunda, como dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Esto pone de manifiesto más bien una humildad y no una soberbia. Ahora, entonces, cuando se trata de Israel, entonces Dios trata de aplacar, o se aplaca a través de la escritura, la jactancia o la soberbia gentil, haciéndole saber que si los gentiles afloraron o llegaron a la fe, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Respondan pues ustedes que han estado aquí. No, sí, pero lo que el capítulo dice es que se debe a que a Israel se le apagó la luz y se le encendió a la gentilidad. O sea, es lo que dice el versículo. Aquí lo que dice el versículo es, el capítulo número 11 dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia ese es el verso número 30, por la desobediencia de ellos. Por la desobediencia de los hebreos, del pueblo de Israel, es que nosotros alcanzamos. Porque ya estaba escrito, los provocaré a celo con un pueblo insensato. Pero el verso 30 habla de esto, que la caída de Israel o el deceso de Israel abrió la puerta para la gentilidad. Y ya Dios lo tenía planeado, por supuesto. Y dice, verso 31: así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Aleluya. Es decir que Dios hizo un receso, puso en stand-by a Israel para revelarse la gentilidad. Y luego, entonces, volverá, porque el pueblo de Israel fue provocado a celo al ver el cristianismo. Yo no sé qué pensarán los puramente judíos, ortodoxos o puramente del pueblo de Dios según la carne. ¿Qué pensarán de la iglesia cristiana? No, esa caricatura del cristianismo oficial romano. No.
sino del verdadero cristianismo que ama a Dios, que adora a Dios. ¿Qué pensarán? Se han de sentir celosos. Nos quitaron la religión, nos quitaron al Dios único. Quiera Dios que eso suceda, que se vean movidos a hacerlo, para que entonces corran y se abracen del único camino, del único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¡Gloria a Dios! Pero eso sería maravilloso. Sería maravilloso, porque en realidad el día de hoy, si alguna vez hacen su excursión a Israel, se van a dar cuenta. Es como si hubiese puesto un velo y no hay reconocimiento de Cristo ahí. No hay una administración así como la que la gentilidad goza hoy. No hay. Lo que la gente vaya es a lo mismo. Trae un frasco de agua del Jordán, trae unas hojas de olivo del monte de los olivos, trae una verdadera astilla de la cruz de Cristo. Es decir, que caen en la misma idolatría de siempre, en lugar de entender que llegaría el momento que por un tiempo Israel estaría bajo una oscuridad, pero posteriormente volvería, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. Y luego dice el verso 26 dice, y el verso 25 dice: quiero, hermanos, que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que por el evangelio son enemigos, pero porque fueron endurecidos por un tiempo para que la gentilidad ingresáramos. Y ahora, hermano, llegará el tiempo cuando Dios, que es fiel a su palabra y a sus pactos, es un Dios de pactos, no va a violar ningún pacto, sino que Él estará fiel sobre lo que prometió a Abraham, a David, y Él cumplirá su promesa para que luego el Salvador venga de Sión, y entonces todo Israel será salvo, porque sus dones y su llamamiento son de carácter permanente. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? No hay. Entonces, cuando ahora Israel ve al pueblo cristiano adorar, quiera Dios que se hayan movidos a hacerlo y se vuelvan al reconocimiento de que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que se vuelvan y que puedan conocer y gozar lo que ustedes y yo gozamos. Digan: gloria a Dios. Ustedes son sospechosos realmente, y la cristiandad de hoy es sospechosa, porque le ha sido dado lo más grande que se puede imaginar: conocer al Dios eterno a través de Cristo. Y aún así su actitud es así como pasiva, como no muy de mucha satisfacción, como que no se regocijan en la gracia que ha sido dada, cuando nosotros debiéramos estar, pero de verdad, bailando en una pata. Debiéramos de estar felices, sonrientes, alabando la misericordia. Quiera Dios que nosotros seamos como un buen reflejo de su gracia, y que Israel vea en nosotros alguien que verdaderamente está tomando de la vida, de la gracia, del favor. Es la figura también del hijo pródigo y del hermano que no se fue. Es como el hijo pródigo viene y se goza en una gran fiesta y comen el becerro grueso, aniban el dedo, todo, y cuando llega el otro está enojado. Y era tan hijo como el que se había ido, como el que estaba lejos.
Nosotros somos los lejanos, él era el cercano, pero el cercano ni comía ni entraba. Y nosotros de una vez para adentro, con todo. Digan gloria a Dios, pues, hombre. Ahora, habrá de llegar el día cuando el celo del hermano mayor entre en acción y cambie su actitud para reconocer la gracia de Dios en Cristo. Ahora, finalmente, es lo que leímos nosotros, y esto es un misterio realmente. Es un misterio. Es un misterio realmente. Dice, porque Dios sujetó, verso 32, y aquí vamos a terminar hasta el 36, porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. La desobediencia gentil, la desobediencia israelita, y luego para tener misericordia de todos. Es un plan maestro de Dios. Usted no lo puede entender, como no puede entender los planes de Dios con individuos, con familias, con iglesias, con personas. A veces la iglesia cristiana está más dividida que a saber qué, por las rivalidades y estupideces que uno habla y el otro habla, y una serie de situaciones que en lugar de crear armonía, crean división. No van a decir gloria a Dios, pues, pero esa es la verdad. Entonces ahora encontramos nosotros acá que dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Por alguna razón lo hizo. Y es aquí donde les decía yo, el tema de esta noche se les quedó o no. Pero el tema es, no hablen ni actúen fuera de la consideración de la soberanía de Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Por eso la Biblia dice, no sé si leyeron el proverbio, pero dice, no te goces si tu enemigo cayere, porque le puede desagradar a Dios. Dice, Dios tiene un trato con esa persona. No se goce, no se alegre. Hoy sí te pagaron, ¿verdad? No, 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 no. Sino que uno debe de sentir como el dolor, qué pena que lo que le pasó, ¿verdad? Qué pena, qué pena, qué pena lo que ha sucedido. Pero no vamos a regocijarnos, ni a jactarnos, ni a envanecernos, sino que al contrario, reconocemos que todo Dios lo hace. Y el verso 33 dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y ahí termina el versículo 36, porque ¿qué dice? De él, por él y para él son todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Él. Así que caminemos más humildemente, hermanos. Dejen de estar pelando a la gente, porque ustedes no son los que lo levantan ni lo van a batir. Ustedes no son los que lo van a perdonar ni a liberar. Dejen, aunque piense, ahorita le voy a decir, mejor eso, guárdelo y deséchelo. Y aunque le venga el pensamiento como un dardo, sáqueselo fuera. No voy a hacer una cosa como eso. Voy a vivir en el temor y misterio de la soberanía divina, para entender precisamente que Dios es el que reina y no soy yo. Para Él, por Él, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y así termina. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que quietos, quietos. Hablemos y actuemos a la luz de
la soberanía divina. Amén. Se terminó. Lástima que se terminó. Conceptos interesantes que la Biblia tiene para nosotros. Vamos a orar. Pónganse de pie para que descansen un minuto y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, como gentiles, por tu elección, propósito, elección, llamamiento que hiciste a nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor, por habernos elegido, llamado y habernos dado la fe para ver en tu Hijo nuestra salvación. Oh Dios eterno, a ti la gloria. Somos inmerecedores de tanta gracia, pero lo agradecemos infinitamente. A ti la gloria, la honra, desde ahora y para siempre. Digan todos, amén.